Por ejemplo, ahora sí es factible, pero antes los seguros no cubrían otra droga que no sea la glibenclamida o la glimepirida. Ahora ya cubren otro tipo de drogas. Sucede que yo tengo un paciente que me llega a mí, Mauricio, y me llega con una glucosa de 240. El paciente viene desde hace 3 meses donde otros médicos luchando porque no mejora y su hemoglobina glicosilada está en 2. No, si hay pan, sí. 6.9. Y tiene exámenes que han alcanzado hasta 7.1 y está con metformina 2 gramos. Y entonces yo le digo, usted necesita que lo ayude. Ya la metformina no le sirve. Doctor, pero ya tomé glibenclamida más metformina y también me dieron glimepiride y no he mejorado. Es raro que tomando glimepiride, la dosis máxima de glimepiride son entre 4 a 8 miligramos y la droga conocida como glicacida, la dosis máxima es hasta 120 miligramos. Entonces uno siempre tiene que llevarlo a estos pacientes a las dosis máximas. Si no han sido llevados a las dosis máximas, yo los llevo a las dosis máximas. Recuérdense que estos pacientes aumentan de peso. Y si nosotros queremos que este paciente ya no siga aumentando de peso, el paciente nos dice, yo hago dieta, hago ejercicio, pero subo de peso. Y yo creo que está ligado con la medicación que estoy tomando. Entonces, en ese momento me quedan 2 alternativas. En primer lugar, darle una droga segura que es, señora María, una droga segura que es básicamente los DPP-4. O darle una droga que lo va a ayudar a bajar de peso, que es los SGLT2. Los DPP-4 son conocidos, por ejemplo, ya vamos a hablar de los DPP-4 y los SGLT2. Hablemos de los DPP-4. Vázquez, para que no te me duermas, ¿tú sabes por qué se llaman DPP-4? ¿Quién sabe por qué se llaman Héctor Morales? Que inhiben a la dipeptidasa 4. ¿Perdón? Porque inhiben a la dipeptidasa 4. Perfecto, muy bien. Recordar ustedes que cuando uno come, el alimento se transforma en un disacárido y este disacárido es transformado por una sustancia, ¿ya? Una sustancia que es una alfa-glucosidasa en un monosacárido. Este monosacárido va a estimular el intestino para producir una sustancia que se llaman incretinas. Estas incretinas son el GLP-1 y el GI. Estas sustancias, van a estimular las células beta del páncreas para producir insulina. ¿Dónde está lo malo de esto? Que estas incretinas, al minuto de estar circulando, son inhibidas por una sustancia que se llama el DPP-4. Entonces, estos medicamentos, conocidos como los antagonistas del DPP-4, entran a bloquear esta enzima para que este intestino siga produciendo incretinas y se siga estimulando las células betas del páncreas. Igual que los hipoglicemiantes orales, que al inhibir el SUR2 se sigue produciendo insulina, ¿no? Se siguen produciendo cuadros de hiperinsulinismo. Esta
Por esto es que el paciente sube de peso y este de acá produce una acción liberadora de insulina, pero normalmente de una forma gradual. No tanto, pero el paciente no produce mucho aumento de peso. ¿Cuáles son los productos que son de este mercado? ¿Me pueden dar nombres? Kevin. La vildagliptina. Perfecto. Entonces tenemos tres conocidos como el grupo de las gliptinas. Normalmente son la sitagliptina, la primera, la vildagliptina, tenemos la linagliptina y tenemos la alogliptina. Estas tres son las que más se utilizan. ¿Cuál es la diferencia circunstancial? Que la linagliptina nunca secreta por el riñón y se puede dar a los pacientes que tienen insuficiencia renal. Su excreción es por la vía biliar. Entonces, a los pacientes que tienen insuficiencia renal se puede utilizar linagliptina. La sitagliptina y la vildagliptina se eliminan por el hígado. La linagliptina se elimina por las vías biliares y no se elimina por el riñón. Entonces puede ser utilizado. La dosis máxima de sitagliptina son 100 miligramos, la de vildagliptina 100 miligramos y la de linagliptina 5 miligramos. La de alogliptina 10 miligramos, pero no se utiliza o casi no está en el mercado. Entonces, este es el mecanismo de acción. ¿Cuánto disminuye la hemoglobina glicosilada entre 0,4 y 0,6? O sea, son débiles que disminuyen la hemoglobina glicosilada, sumamente débiles. Entonces, nosotros tenemos que estas drogas solo se utilizan en insuficiencia renal como un coadyuvante. Algunos autores han utilizado la linagliptina también en hepatopatías crónicas, en los primeros estadiajes. Pero debo referirle a ustedes que la metformina, ahora existe una indicación de hepatopatía crónica en el primer estadiaje, o sea, se puede dar hasta el primer estadiaje. La depuración de creatinina que se puede utilizar, la metformina es hasta 40. Y los hipoglicemiantes orales hasta 50. Y esta hasta 30, modificando la dosis. Es importante porque a un paciente con insuficiencia renal tengo que modificar la dosis de sitagliptina y vildagliptina. La mayoría de estos medicamentos, la sitagliptina, la vildagliptina, la linagliptina, vienen unidos con metformina en 500, en 850 y en 1 gramo. Y entonces se llama Hanumet, se llama Galbusmet y se llama Trayenta Duo en la unión. Cuando está sola, disminuye la hemoglobina glicosilada entre 0,4 y 0,6 cada 3 meses. Pero cuando está unida con la metformina, tiende a disminuir la hemoglobina glicosilada hasta 1,2. Entonces, por eso mucha gente la utiliza combinada. Y hay muchas escuelas, como la canadiense, que dice que esta debe ser la droga de elección en los pacientes diabéticos de primera elección. Ejemplo, paciente que llega con 250 o 300 y que se rehúsa a utilizar insulina, se puede dar un DPP-4. Son drogas seguras porque no producen mucha hipoglucemia, pero tienen dos problemas claros. El primer problema es que fueron ligados con pancreatitis, porque al inhibir la producción de DPP-4 producen cambios morfogenéticos en las células beta del páncreas y tienden a producir mayor cantidad de liberación de insulina. Y el segundo problema es que fueron ligados en alguna ocasión con carcinoma medular del tiroides. Son drogas seguras en ancianos. A lo menos la linagliptina es una droga segura porque no se elimina por los riñones y produce muy poca hipoglucemia.
pero no están indicados en pacientes cuando han tenido pancreatitis aguda. Y nada raro es que a ustedes le lleguen a preguntar, doctora Yarixa, míreme esto, yo estoy tomando esto para el azúcar y el doctor me ha dicho que tengo pancreatitis y que tiene que hospitalizarme ya en este momento. ¿Qué está tomando? Estoy tomando Galbusmed. Entre paréntesis, el Galbusmed no fue aceptado por el FDA de los Estados Unidos, no se prescribe en los Estados Unidos, solo en Europa. Los estudios, el laboratorio se negó a hacer estudios en los Estados Unidos y por lo tanto no fue aceptado en el FDA. En los otros países del mundo sí se utiliza. Estos productos producen elevación de la amilasa y la lipasa. Entonces, cuando usted tiene un paciente que está recibiendo este medicamento y le llega a usted porque tiene amilasa y lipasa altas, ustedes antes de suspender la medicación, primero pregunten el cuadro clínico. Y si no le pasa nada, continúen. Y si en un mes la amilasa y la lipasa ha disminuido, quédense tranquilos. Pero si está subiendo, retiren el medicamento. Hay pocos casos reportados de cáncer pancreático con este tipo de medicamentos. Vuelvo a insistir, en los 10 años que tengo utilizando este medicamento, es un medicamento súper seguro. Para mí sigue siendo la droga de elección en los pacientes ancianos y en bastantes pacientes diabéticos que recién debutan con la enfermedad. ¿Alguna pregunta? Melanie, ¿alguna pregunta? Freddy, ¿alguna pregunta? ¿Alguien? Cristian. Doctor, ¿por qué estos no se pueden utilizar en niños ni en adolescentes? Porque no hay estudios, ni en mujeres embarazadas. Los estudios dicen que este tipo de medicamentos no pueden ser utilizados en niños y en mujeres embarazadas. La metformina es una droga de elección en mujeres embarazadas, en diabetes gestacional. Los mexicanos hicieron un trabajo con glibenclamida en pacientes embarazadas con diabetes gestacional y les va bien. La única insulina que se puede utilizar es la insulina NPH en la embarazada, más una insulina recombinante que se llama Detemir. El resto de las insulinas no pueden ser utilizadas en mujeres embarazadas. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Entonces, para el paciente que tenga insuficiencia renal, el medicamento de elección sería, Linagliptina. ya, y si el paciente, Dígame. y si el paciente tiene, o sea, operación de colecistectomía, ¿no afecta o sí? Si no tiene nada en los riñones, cuando ya hablemos de los pacientes agudos, vamos a volver a hablar de los DPP4 porque son indicaciones en pacientes hospitalizados. Yo la opero angélica de la vesícula, le saco la vesícula angélica. Ella es diabética. Mi rol es manejarla con insulina en el postoperatorio. No hay indicación de que yo te ponga una pastilla oralmente. ¿Ok? Pero tú ingresaste al hospital porque tenías fiebre o tenías una infección y tu azúcar no está muy alta. Yo te aseguro que te puedo dar un DPP4. Si te pongo un poquito de insulina, el azúcar se te baja. Entonces yo digo, denle Janulia, que es la sitagliptina, denle una vez al día. Lo que tengo que revisar siempre es la filtración glomerular, porque recuérdate que tengo que modificar la dosis. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene 40 de filtración glomerular. Ya no le doy 100, sino que le doy 50. Y si tengo menos de 30, ya no le doy 50, sino que le doy 25. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo hago. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y si el paciente es una persona de 80 años y que no tiene la vesícula, pero sí tiene insuficiencia renal? Le doy linagliptina. Los insuficientes renales se deben manejar con insulina. Claro, con insulina. Pero si la insulina me le está produciendo subidas y bajadas de azúcar y no lo logro controlar, le puedo agregar una pastillita que es la sitagliptina, por ejemplo. O le agrego linagliptina que no produce disminución de la filtración glomerular ni de daño a los riñones. Le puedo dar, por ejemplo, insulina 20 de mañana, 10 de noche
y linagliptina al mediodía. Doctor, yo conozco a una paciente que tiene como 45 años de la diabetes. Se le detectaron muy joven a ella. Ya, pero ella en sí está solamente con tratamiento de insulina. Pero ahora último, los niveles de la glucosa se le han bajado y le he dado hipoglucemia. Entonces se habló con el médico que la trata a ella, pero el médico le mandó bajar entonces la dosis de la insulina. Así es. Está bien, está correcto. Usted siempre tiene que tener en mente que los pacientes diabéticos, cuando los años pasan, tienen una alta posibilidad de hacer insuficiencia renal. Y cuando se tienen insuficiencia renal y la glucosa está muy alta, la indicación es insulina. Pero también tienen insuficientes renales, que el riñón está tan deteriorado y necesitan diálisis, que no hacen hiperglicemia, sino que hacen hipoglucemias. Y entonces a estos pacientes no hay que darles nada. Y a veces hay que dar suplementos alimenticios porque tienden a tener muchas hipoglucemias. ¿Por qué producen hipoglucemia? Porque los riñones están tan dañados que toda la azúcar existente, y entonces esa insulina resistencia le baja la poca cantidad de glucosa que le queda. Disculpa, ¿por cuánto se le da la glitimida? O sea, este grupo de fármacos. Todo este grupo de 0,4-0,6 Gracias. y con metformina hasta 1,2. Doctor, si el paciente sugiere que ha bajado mucho de peso, o sea, yo tengo un familiar que toma, o sea, su apariencia es delgada, pero es alta, y toma Yanumet, y como tiene, o sea, tiene un inhibidor de la DPP4, o sea, me ha dicho varias veces que ella se siente como que ha bajado mucho de peso. ¿Qué se puede hacer al respecto? Tiene que ver lo siguiente. Diabético que pierde peso. Diabético que pierde peso, pasan tres cosas. No está bien controlado, la hemoglobina glicosilada está alta, heavy, o tiene un cáncer escondido. Acuérdate que la diabetes tiene de 3 a 5 veces más cáncer, o tiene un proceso infeccioso. ¿Ok? Entonces tú tienes que investigarlo desde estos parámetros. Si un paciente diabético me llega porque está perdiendo peso, lo primero que yo voy a hacerle es una hemoglobina glicosilada, una insulina y un péptido C. Si el péptido C o índice peptídico está menos de 50, significa que esta pastilla no sirve para nada, que lo que tengo que ponerle es insulina. A la final él está perdiendo peso porque tiene la glucosa muy alta. Y otra cosa es que uno nunca, si un paciente diabético está bien controlado y sigue perdiendo peso, yo lo primero que hago es pedirle sangre oculta en ese para ver si no tiene un cáncer oculto, pedirle una ecografía, una radiografía de tórax, un antígeno prostático específico o un marcador en las mujeres, un marcador de oncofetal para poder determinar si el paciente tiene un cáncer, y le busco un proceso infeccioso. Acuérdate que los pacientes diabéticos hacen infecciones urinarias asintomáticas en el 70% de los casos. Entonces, eso le puede estar pasando a tu familiar. Ok, otra pregunta para continuar con otro grupo. Recuérdense que el escuchar una vez no les da a ustedes el patrimonio de que ya lo saben todo, pero sí les da una experiencia de saber qué hacer en un momento determinado, porque las preguntas son las que enriquecen. Lo que yo les puedo decir les puede entrar por el oído derecho y se les sale por el izquierdo. Si ustedes ven 2 o 3 veces el video, al final comienzan a impregnar el conocimiento, y entonces una vez que impregnan el conocimiento, las cosas marchan mejor. Ninguna pregunta. Bueno, vamos a otro grupo. Este es un grupo que se utiliza mucho en pacientes diabéticos de reciente inicio y en pacientes diabéticos ancianos. Es una droga de elección en este grupo de pacientes. Nosotros actualmente, si ustedes no han escuchado que yo diga que
los DPP-4 protegen los riñones, que los DPP-4 mejoran el corazón. Más bien me voy a referir aisladamente. Hay estudios que han demostrado que los DPP-4 aumentan la incidencia de ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca. No la producen, vuelvo a decir, aumentan la incidencia de ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Especialmente la alogliptina, por eso fue sacada del mercado. ¿Ya? Hay otro que me estoy olvidando de los DPP-4 que hay en nuestro mercado, pero que no se lo encuentra mucho ahora. La saxagliptina. ¿Cuál? Saxagliptina. La saxagliptina. Esa es, los trabajos en ella es que demostraron que aumenta la incidencia de pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca. Junto con la alogliptina son los dos que aumentaron. El trabajo que se hizo con sitagliptina no aumentó el ingreso hospitalario. Fueron los mismos tanto en los placebos como en este tipo de drogas. Entonces, eso pasa con los DPP-4. Pero existe un grupo de gente que normalmente tiene mucho peso y que nosotros necesitamos proteger. Y dentro de ese grupo tenemos el grupo de las incretinas. El grupo de las incretinas son dos. Los CGLT2 y tenemos los GLP-1. Perdón, miento, ¿no? Estoy equivocado. Estoy más equivocado que Carnaval en Semana Santa. Luego tenemos los CGLT2. Luego hablamos de las incretinas. Los CGLT2. ¿Qué son los CGLT2? Son los antagonistas de los CGLT2. Esta S significa sodio y esto significa glucotransportador 2. Antagonizan este tipo de cosas. ¿Para qué sirve este glucotransportador? Este glucotransportador está en el túbulo contorneado distal y proximal en un 90 y en un 10% para reabsorber la glucosa. Este tipo de glucotransportadores están ubicados en el túbulo contorneado, proximal y distal. ¿Y qué es lo que hacen? Reabsorben la glucosa. Recuérdense que se reabsorbe el 100% de la glucosa. El 90% por este glucotransportador y más abajo por otro glucotransportador que es el CGLT1, el 10%. Entonces normalmente no se pierde nada de glucosa, debe ser reabsorbida. Y con esto aquí se reabsorben en el noveno, en el CGLT2 se reabsorben 2 moléculas de glucosa y 1 molécula de sodio. Y acá en el CGLT1 2 moléculas de sodio y 1 molécula de glucosa. Eso es simplemente un estudio que demostró ese tipo de cosas. Son débiles hipoglicemiantes, disminuyen entre 0,4 y 0,6. Los que son hinchas de estos medicamentos disminuyen hasta 0,8. Solos. ¿Por qué se ha demostrado que estos medicamentos son buenos, Jessica? Porque al inhibir este glucotransportador, se pierde glucosa por la orina. Y al perder glucosa pierde calorías. Y al perder calorías pierde peso. Al perder la glucosa por la orina, se normaliza la glucosa plasmática. Gracias. Se normaliza la glucosa plasmática. Al
Mejorar la glucosa plasmática mejora la insulinosensibilidad de la insulina sobre los tejidos. Y entonces, por lo tanto, disminuye la difusión endotelial. Mejora el remodelamiento del corazón. Y el efecto más importante es que mejora la función de la arteriola glomerular aferente. La vasodilata. Y entonces disminuye la filtración glomerular y por lo tanto mejora la perfusión y la filtración glomerular. En los inicios de cuando se maneja recién este tipo de paciente, al disminuir la filtración glomerular, el paciente puede caer en leve insuficiencia renal. Pero eso significa preservación de tejido y mejoría a largo plazo, que luego se estabiliza la filtración glomerular de los riñones. ¿Qué es lo bueno de este paciente? Claro, mejora el remodelamiento, mejora la función del riñón, mejora la insuficiencia renal, mejora la funcionabilidad de la insulina resistencia y de la insulina en los tejidos, mejorando la difusión endotelial, pero este tipo de drogas puede producir una cuestión que se llama cetoacidosis euglicémica. Recuérdense que cuando se pierde glucosa en orina, el agar glucosa se utiliza mucho como fuente de cultivo en infectología. El agar glucosa, ahí es donde se ponen las bacterias y todo para que crezcan. Entonces el paciente hace infecciones urinarias e infecciones micóticas bacterianas y urinarias micóticas y el paciente puede estar listo para hacer este tipo de cosas, complicaciones micóticas urinarias y bacterianas, y tiende a producir cetoacidosis euglicémica por aumento de beta hidroxibutirato en el organismo nuestro. No está indicado en diabéticos de tipo 1 todavía, ni está indicado en diabéticos que pierden peso, porque este medicamento hace perder peso. Pero sí está indicado en medicamentos en diabéticos de tipo 2. Este grupo, aquí tenemos nosotros los medicamentos que son la canaglifoxina, la dapaglifoxina, la canaglifoxina de la escuela americana, la dapaglifoxina, ¿ya? Y tenemos, pues se me fue el nombre de la más frecuente toda. Empagliflozina. Empaglifoxina. Estos métodos son conocidos como el grupo de las glifoxinas. Cuando se utilizan combinados con metformina, tiende a disminuir la hemoglobina glicosilada hasta 1.4. También hay la empaglifoxina, que está unida a la linagliptina en un medicamento sui generis de 5 miligramos con 25 miligramos, porque la empaglifoxina viene en dosis de 25, de 12.5, de 10. La dapaglifoxina viene en dosis de 10 y de 5. Es el conocido como Glixambi. Glixambi es la EMPA con la linagliptina. También hay un trabajo que demostró que además de todos estos efectos benéficos y estos efectos deleterios, se ha demostrado que la canaglifoxina aumenta la incidencia de pie diabético. Cuando tengan un paciente con pie diabético, no utilicen este tipo de drogas. Yo tengo un par de pacientes reportados de empeoramiento de su pie diabético cuando utilizaron este tipo de drogas. No está indicado cuando el paciente tiene pie diabético. No se asusten. María Belén, no te asustes.
si tú encuentras en un examen de orina glucosuria más de 1000, es por este medicamento. Tienen que advertirle al paciente que puede producir cefalea, picazón en las partes. Si tiene cefalea, revisen, porque este medicamento disminuye la presión arterial en la sistólica un 5%, 5 miligramos, perdón. Y si le pica las partes, tienen que investigar micosis. Hay casos demostrados de urosepsis producida por este medicamento. Y si el paciente tiene dolor epigástrico y náuseas y vómito, investiguen acidosis metabólica a pesar del buen control porque produce cetoacidosis euglicémica. En pacientes diabéticos de tipo 1 hay estudios que han demostrado su eficacia y hay estudios que han demostrado el aumento de cetoacidosis euglicémica en este grupo de pacientes, por eso no lo indican todavía de una forma clara. Este medicamento va bien con todo, con hipoglicemiantes orales, con metformina, con DPP-4, con insulina, con medicamentos especialmente del tipo de los LP1, va bien con todo. Este es un medicamento que realmente tiene muchos efectos benéficos. Con este medicamento nosotros perdemos peso, protegemos el corazón, protegemos los riñones, como ya lo demostró el estudio con el empaglifloxina y los estudios posteriores con dapaglifloxina y con canaglifloxina. Parece que es un efecto de familia, que básicamente mejorar todos y cada uno de las situaciones que son claras en esta patología. Todavía es muy nuevo o muy joven este medicamento para decir qué pasa después de 5 o 10 años. Pero lo único que les digo es que la escuela europea actualmente utiliza este medicamento para la insuficiencia cardíaca. Es una indicación para la insuficiencia cardíaca. Perdón un momento. ¿Aló? Dígame, Toño. De un paciente porque tiene dolor epigástrico producto de la linagliptina con la metformina, que eso puede pasar. La metformina es una pepa de 1000 miligramos y produce estas molestias. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Nos habíamos quedado, creo. Bueno. Doctor, una consulta. En estos pacientes, ¿qué tan común sería la presencia de una pielonefritis enfisematosa? O sea, ¿se presentaría más en pacientes que no se tratan o...? No es muy frecuente. La pielonefritis enfisematosa es muy frecuente en los diabéticos, ¿sí? Es muy frecuente y severa. ¿Sabes por qué? Porque puede producirte luego la formación de un absceso. Las pielonefritis enfisematosas, si son severas, pueden terminar en cirugía con la nefrectomía, ¿sí? Entonces es importante recordar, pero esto no produce, porque lo que produce esto es una lesión abajo, en la vejiga, una infección de vía urinaria abajo. La pielonefritis es una cuestión de arriba, ¿sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Recuérdense que es una muy buena droga, pero como todas las drogas tienen sus efectos buenos y sus efectos malos. Yo, por ejemplo, no lo utilizo mucho en los viejitos. La gente ahora ha crecido mucho en utilizar con los viejitos. La escuela europea, que lo utiliza para insuficiencia cardíaca, ¿ya? Con fracción de eyección normal. Fíjense ustedes hasta dónde ha llegado el beneficio de la medicación, que ahora es utilizado en no diabéticos, por sus efectos no diabéticos, para mejorar la fracción de eyección, y la escuela
europea la utiliza en insuficiencia cardíaca sin disminución de la fracción de eyección para darle más consistencia al corazón. Es una buena droga, tiende a disminuir muchos de los efectos metabólicos. ¿Y por qué es importante? Porque esto es un antidiabético, no es un hipoglicemiante, porque actúa en uno de los mecanismos de la glucosa, tratando de inhibir un glucotransportador para que se pierda más glucosa. Entonces el individuo, al perder mucha glucosa, disminuye su glucosa en la sangre. Y como no hay mucha glucosa en la sangre, la insulina disminuye su efecto. Y al disminuir su efecto, mejora la disfunción endotelial. Y al mejorar la disfunción endotelial, va a mejorar la fracción de eyección y la carga de líquido que llega sobre el riñón. Y entonces el individuo se pone en mejores condiciones. Es una muy buena droga, es un buen medicamento, pero todavía tenemos que conocer mucho de este tipo de medicamentos. Y antes de entrar a hablar del GLP-1, voy a hablar dos cosillas adicionales. Erika, ¿alguna pregunta? Hay un nuevo producto que se llama Imeglimin. Imeglimin es un producto que actúa directamente como antioxidante en una de las vías. Actúa sobre el ROS, sobre las sustancias que tienen que ver sobre la óxido-reducción. Es un medicamento que solo disminuye la hemoglobina glicosilada entre 2 y 0,6. Es un débil, pero es una buena alternativa porque dicen que disminuye todo el efecto oxidativo que tiene esta enfermedad, la diabetes. Se los doy como primicia para que ustedes lo sepan. Tenemos también drogas antiguas que fueron sacadas del mercado, y me voy a referir a dos. A los inhibidores de la alfa-1 glucosidasa, que son conocidas como acarbosa. La mayor droga que disminuía la glucosa postprandial. Acarbosa. Porque acuérdense que cuando viene el disacárido para transformarse en monosacárido, tenía que ser transformado por una alfa-2 glucosidasa. Aquí llegaba esta droga y lo inhibía. Y entonces el organismo permanecía mucho tiempo con disacáridos circulantes hasta que se puedan transformar en monosacáridos. Cuando tú tienes muchos disacáridos en tu organismo, te llenas de gases. Entonces el problema eran los gases. Cuando tú tomabas esta medicación, ibas repartiendo gases por todos lados. Ibas caminando y ibas dejando toda tu estela de gases. ¿Sí? Te convertías en participante número 1 del síndrome dispéptico y campeón mundial de las dispexias. Esta droga tuvo un trabajo espectacular, que fue el inicio de todas las investigaciones cardiovasculares. Se le aplicó a un grupo de pacientes que tenían el riesgo de tener cardiopatía isquémica. Se llamaba el STOP-DIN. ¿Por qué es importante este trabajo? DIN, diabetes mellitus, no insulino dependiente, como se llamaba antes a la diabetes. El STOP-DIN. Y se le dio a diabéticos de tipo 2. Y se demostró que este medicamento disminuía la glucosa postprandial. Y al disminuir la glucosa postprandial, disminuía el riesgo de insuficiencia cardíaca y de infarto. Entonces, desde este momento que se dio este tipo de medicamentos, se llegó a comprobar que quienes producían el infarto y la insuficiencia cardíaca y el daño de los órganos es la glucosa postprandial. Y es esta la droga que fue el inicio, pero luego ha sido parada por sus efectos colaterales. Bendita droga, yo la utilicé mucho tiempo, me iba bien. ¿Y cuáles eran esos efectos? ¿Qué? Perdón, Emily, ¿qué dice? ¿Y cuáles eran esos efectos? ¿Por qué sin...? Los gases, pues la gente se distendía, ¿ya? La gente se distendía, tenía que tomar las 100 miligramos 3 veces al día. Entonces tú los veías, por ejemplo, que estaban en la consulta, ¿ya? Entonces, ese era el principal problema, pero es un espectacular medicamento, espectacular, porque era fisiológico. Te iba a retardar la progresión de disacáridos o monosacáridos. Esto fue todavía está en las guías puestas, pero
lo sacaron, casi no lo utilizan. Los japoneses, por su forma de alimentación y todo, ya utilizan un derivado de la carbosa y les va muy bien. Es una elección en la India y en el Japón, por su tipo de dieta. Y luego tenemos un grupo conocido como el grupo de las glitazonas. Las glitazonas eran especialmente dos: la rosiglitazona y la pioglitazona. ¿Por qué eran conocidos como las glitazonas? Porque este grupo de medicamentos iba a disminuir la producción hepática de glucosa. La inhibía, y al disminuir la producción hepática de glucosa, aumentaba la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Este grupo de medicamentos se utilizó durante 10 años. Realmente que fueron el cambio generacional de este tipo de medicamentos. La rosiglitazona, que era la que más se utilizaba en Sudamérica, fue ligada con infarto del miocardio y fue sacada del mercado por eso, en el 2007. En el 2014 se comprobó que eso era mentira, que estas drogas no producían eso y por lo tanto podían ser utilizadas, pero de ahí entraron en el olvido y nadie más las utiliza. ¿Cuál era el problema de la rosiglitazona? Que producía edema, y al producir edema, el edema producía anemia dilucional. Y al producir edema y anemia dilucional, el paciente podía hacer insuficiencia cardíaca por volumen alto. Por eso, más la pioglitazona, que producía cáncer de vejiga, aumento de la incidencia de cáncer de vejiga, que luego fue negado, y fractura de la muñeca, estos productos fueron sacados del mercado en el 2014 y en el 2013. ¿Alguna pregunta? Doctor, es decir que estos últimos medicamentos ya no se utilizan. No están en el... Voy a ir más lejos. La rosiglitazona y otro producto de primera elección que era la troglitazona fueron los primeros trabajos que demostraron que la implicación de este medicamento disminuía la presentación de la diabetes. Y se cogió un grupo de pacientes en un trabajo hecho hace mucho tiempo y se les dio troglitazona en latinas. Los americanos hicieron el trabajo en latinas porque esta era una droga experimental. Y ese medicamento demostró que retardaba la aparición de la diabetes. Y luego otro estudio en la cual la rosiglitazona se dio junto con otros medicamentos y fue el único que disminuyó el riesgo cardiovascular y disminuyó el riesgo de presentación de diabetes. Pero como luego se demostró que producían infarto o incidencia de cardiopatía isquémica, fueron sacados al mercado. Eso fue un lío científico mundial al que presentó ese trabajo. Después, con los años, se le quitó la licencia para que pueda publicar porque se demostró que todo fue falso. El único fan decían que este hombre había recibido millones de dólares de una farmacéutica para hacer quedar mal este producto para que pueda surgir otro producto. Eso nunca fue comprobado, pero de todas maneras al individuo le quitaron la licencia para investigación. Bueno, pasemos a otro grupo. El grupo de los LP1. Estos son el grupo de los inyectables. Este grupo normalmente son inyectables. Hay de acción diaria y actualmente los que más se utilizan son de acción semanal, cada semana. Cuando se utilizan diariamente, mejoran la glucosa postprandial
y cuando se utilizan semanalmente mejora la glucosa en ayunas. El principal grupo son inyectables o cutáneos, el principal es el exenatide. Existe el liraglutide, existe el dulaglutide, el laloglutide, el albiglutide y existe un signombre conocido como el nombre de las glutidas. Son espectaculares, disminuyen entre 1.8 y hasta 2 la hemoglobina glicosilada. Pueden perder